Igualmente lo primero era para darle los correos. Ah, miren, hagan lo que hizo Capera. Si no les carga, denle en actualizar. Y ahí le va a dar en actividad 4 a Minas. Y va a escuchar los dos audios. ¿Listo, Ibáñez? Entonces tu correo electrónico es este de acá. Tenlo ahí presente y ya te paso donde debes ingresar. Y a la página que debes ingresar es esta de acá. Y tu contraseña va a ser la siguiente. Ah, ustedes ya descargaron la actividad. Está acá. Pero más adelante, Castillo, toca hacer eso. Listo, niños. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la situación que ahí les plantearon? ¿A qué se refería? ¿Qué es lo que toca hacer al finalizar de esa unidad? ¿Alguien cualquiera? ¿De qué se trata la actividad? Profe, Sí, Santiago. es que, no, o sea, yo leí en el primero, en unidad 10 en el primero, y ahí Ujú. me aparecen actividades en cuál le tengo que dar ahí. En la unidad 4, creo que aparece ahí. Actividad 4 que se llama Amina. Exacto, exacto. Ah, bueno, Entonces algo de perfecto, profe, mejorar los perdón. procesos de producción, ¿qué más? Tenía que ver con qué cosa. Pues ahí dice que conocer las reacciones químicas de las aminas Muy bien. ¿En relación a qué? involucradas en dicho proceso. No dice nada más. Ah, listo. Bien. Entonces, dígame, Castillo. Escuchemos nuevamente los audios a ver qué nos dicen. ¿No se le escucha, Castillo? Ah, ahora Ahí lo sí. escribí. Gracias, Castillo. Entonces, las reacciones químicas involucradas, pues, en el proceso de síntesis de colorantes. Obviamente, eso nosotros podemos deducir que alguna mina va a funcionar como colorante. Entonces, nosotros debemos hacer una guía para mejorar ese proceso. Es lo que les dicen ahí. Entonces, escuchémoslo acá. ¿Qué Hola, les dice? bienvenido a la actividad 4, Aminas. Hola, profesor. ¿Y en qué consiste la actividad a desarrollar? En una fábrica de colorantes que trabaja con tintes elaborados a base de aminas, se están realizando análisis para mejorar una etapa de la producción. ¿Y qué se debe tener en cuenta para mejorar esa etapa de la producción? Y ahí viene el segundo audio. Se deben conocer las reacciones químicas de las aminas involucradas en dicho proceso. Muy bien, profesor. ¿Y cómo desarrollaremos la actividad? Para desarrollar esta actividad, usted cuenta con el formato de fichas que se deben completar, disponibles en la guía de aprendizaje, la cual puede descargar en el siguiente enlace. Actividad 4. Listo, profesor. Descargaré la guía y exploraré los contenidos de esta sección para resolver la situación planteada. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué? Hola, Ay, bienvenido a la pongamos actividad 4. lo quito. Bien, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que nos tocaría conocer para poder resolver esa situación problema? ¿Qué es lo que debemos conocer?
Si nosotros intentamos mejorar la etapa de producción de ese colorante sintetizado a partir de ese grupo funcional aminas, ¿qué es lo que nosotros debemos saber? ¿Qué creen que se debe? Las diferentes reacciones químicas. Bien, las diferentes reacciones químicas de las aminas. ¿Qué otra cosa deberíamos saber? Las aminas, ¿cuáles son? Exactamente. ¿Qué son las aminas? ¿Cómo Profe, nosotros identificamos las aminas rojas? eso se dañó. ¿Qué le salió? O sea, ahí le di para refrescar la página Sí. y se dañó y la he refrescado como 4 veces. Bueno, entonces más adelante intenta. ¿Listo? Igualmente yo voy a ir compartiendo todo lo que veamos el día de hoy. ¿Listo? Bueno, Bien, entonces necesitamos saber qué es una amina, cómo la podemos identificar, cuáles son los tipos de amina, cómo es la nomenclatura, obviamente, para poder desarrollar esa actividad. Entonces, si nosotros avanzamos a la siguiente pestaña, acá no me muestra las pestañas, le voy a dar a actualizar. Actividad 4. Y acá le van a dar la flechita hacia adelante y van a escuchar ese audio. Le dar actualizar, Square. El amoníaco, donde se reemplaza 1, 2 o 3. Espérenlo. Bienvenido a la Lo pongo todo actividad acá. 4 de esta unidad. Para continuar, usted Vamos a escuchar el audio. Las aminas son compuestos nitrogenados derivados del amoníaco, donde se reemplaza 1, 2 o 3 de sus hidrógenos por grupos funcionales alquilo. ¿Listo? Bien. Entonces, básicamente, ¿qué son las aminas? Desde el punto de vista químico, las aminas son una función orgánica. Nosotros sabemos que es orgánica porque debe contener átomos de carbono. Y nos dice que las aminas son derivados del amoníaco. ¿Cuál es el amoníaco? ¿Qué fórmula química tiene el amoníaco? Es NH3. Y cuando el amoníaco le quitamos un átomo de hidrógeno para enlazarle átomos de carbono, pues se va a convertir en una amina. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, o inicialmente teníamos al amoníaco, perdió uno de los átomos de hidrógeno y se enlazó a un CH3. ¿Cómo se llama este radical que yo les estoy señalando? ¿Cómo se llama el CH3? Metil. Metil. Listo. Y resulta que la nomenclatura de las aminas es muy sencilla. Simplemente hay que nombrar el radical con terminación amina. Entonces, ¿cómo se va a llamar ese compuesto? Metilamina. Así, tal cual como lo dijeron. Ese compuesto se denomina metilamina. Y si se fijan, es bastante sencillo. Ahora, ¿en dónde están las aminas? Acá nos dicen lo siguiente: las aminas se encuentran presentes en todos los seres vivos. Por ejemplo, el olor característico del pescado se debe a la trimetilamina. ¿Qué significará ese nombre de trimetilamina? Pues que tiene 3 radicales metil y están enlazados a un átomo de nitrógeno. ¿Listo? Trimetilamina es el que le da el olor característico al pescado. Y en el tabaco se encuentra la nicotina, es decir, la nicotina tiene grupos amino, va a corresponder a una amina. ¿Listo? Muy seguramente ustedes también han escuchado de la metanfetamina, que es una droga, la que dan en la serie Breaking Bad. Esa droga esa rica, también profe. va a corresponder a una amina. ¿Listo? El mismo nombre lo indica, metanfetamina. ¿Listo? Acá nos dice que también los aminoácidos contienen este tipo de compuestos. Dice, los aminoácidos, sustancias que componen todas las proteínas y que cumplen un papel fundamental en todos los organismos, también son aminas. Entonces, esos aminoácidos que algunos de ellos nosotros sintetizamos, algunos son
esenciales debido a que no los sintetizamos y los debemos consumir en los alimentos, funcionan para sintetizar proteínas. Y las proteínas tienen muchas funciones diferentes en nuestro organismo. Ejemplos de una proteína, la hemoglobina. ¿Y para qué funciona la hemoglobina? ¿O dónde se encontraría la hemoglobina? Ni idea, no lo asocian con nada. Hemoglobina, La sangre. la sangre, muy bien. ¿Y qué La roja. función desempeñará la hemoglobina? Ni idea. Es el pigmento rojo. ¿Dar el oxígeno? ¿Quién dijo por ahí? ¿Qué dijeron de últimas? Veo. Captar el oxígeno, ¿no? Entonces, esa es la función, transportar el oxígeno. ¿Y dónde inicialmente se encuentra el oxígeno? Pues está en nuestros pulmones. Entonces, para llevar el oxígeno hasta las diferentes partes de nuestro cuerpo a nivel celular y que se pueda producir la oxidación de las azúcares para obtener energía a partir de ese proceso, pues se necesita que alguien lo lleve hasta allá. Y la encargada de hacer eso es una proteína. ¿Cuál proteína? La hemoglobina. Es debido a la hemoglobina, que por ahí lo dijeron, da la pigmentación o el color característico de la sangre. ¿Cuál es el color de la sangre? Pues rojizo. ¿Y esto es debido a qué? Que la hemoglobina tiene átomos de hierro. ¿Y cuál es el color del hierro cuando se oxida? ¿Cuál sería el color del hierro cuando se oxida? Cobrizo. Rojizo, como color cobre. ¿Listo? Ese es el color de la sangre y es debido a la presencia de hemoglobina. ¿Listo? Eso es solamente una proteína y mire la función tan importante que cumple en nuestro organismo. También otra proteína, el colágeno. ¿En dónde se encuentra el colágeno? ¿Dónde se encuentra el colágeno, niños? Que muchas cremas tienen esa sustancia. Colágeno. En la piel. En la piel, muy bien, Santiago. El colágeno Profe es una Puntico. proteína que nosotros generamos constantemente. ¿Listo? Y hace parte de nuestra epidermis, de nuestra piel. ¿Qué es lo que pasa con algunos años? Pues nosotros vamos secretando menor cantidad de colágeno y entre esos intersticios de la piel, pues se van a generar las arrugas. Por eso es que todas las cremas de la cara, los cicatrizantes, muy seguramente van a tener colágeno. ¿Listo? Otra proteína, la queratina. ¿En dónde encontramos la queratina? En la piel y En el cabello. En la piel no, en el cabello sí. En las uñas también. La Punto para mí, queratina, profe. punto para Santiago. La queratina hace parte de la estructura de nuestro cabello. ¿Listo? Otra proteína, la trombina. ¿A qué asocian ese término? Trombina, trombos. ¿Sí saben qué es un trombo de sangre? ¿No? Entonces, un trombo es un coágulo de sangre y para evitar que la sangre se coagule, pues nuestro sistema va a tener una proteína que se denomina de esa forma, trombina, que ayuda a que no se coagule. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos deficiencia de trombina, pues se nos va a coagular la sangre, se va a generar trombos de sangre y nos va a dar trombosis. ¿Listo? Bien, otra proteína que es muy relevante, la insulina. ¿Para qué nosotros utilizamos la insulina? para regular los niveles de azúcar en la sangre. Muy bien, Castillo. Entonces, para regular los niveles de azúcar en sangre, el páncreas secreta insulina y la insulina tiene la función de que se permita el ingreso de esa sustancia, o bueno, que permita el ingreso de las azúcares al interior de la célula, de que está a nivel extracelular, ingresa a nivel intracelular. Y ahí se produce la oxidación y la hemoglobina va a llevar el oxígeno y se produce la oxidación y así nosotros obtenemos energía. Miren
todo, todos esos compuestos que se forman a partir de los aminoácidos. Los aminoácidos forman proteínas y, como les decía antes, las proteínas tienen una gran variedad de funciones diferentes. Creo que es el compuesto orgánico, o bueno, las macromoléculas que tienen funciones más diversas en nuestro organismo. Acá también nos dice que igualmente los ácidos nucleicos ADN, ARN tienen en su estructura aminas cíclicas. Entonces, si nosotros sabemos qué es el ADN, nosotros sabríamos que es ácido desoxirribonucleico. Y en su estructura química tiene bases nitrogenadas. ¿Y de dónde viene el término nitrogenadas? Pues que tiene grupos amino, que va a tener aminas en su estructura química. Tanto el ADN como el ARN, que son las que permiten la transmisión de las características hereditarias o bien de los genes de un individuo al otro, pues también van a tener aminas. Entonces, si nosotros analizamos todo eso, pues las aminas son fundamentales y también nos van a permitir entender muchos procesos que se dan a nivel metabólico. De igual manera con algunas estructuras que son de alta prioridad para nosotros. ¿Listo? Eso de forma inicial, esos son las aminas. Y obviamente tienen diferentes usos a nivel industrial. Uno de esos usos, ¿cuál era? Pues el de colorantes. Entonces vamos a encontrar amplia diversidad de aminas con ese propósito. Vamos a continuar. Acá creo que alcanzamos 3 y ya. Las únicas aminas primarias gaseosas a temperatura ambiente son la metilamina y la etilamina, 1 y 2 átomos de carbono. De forma general, las aminas entre 3 y 11 átomos de carbono son líquidas y las aminas con más de 12 átomos de carbono son sólidas. Las aminas alifáticas de cadena carbonada corta, inferiores, son solubles en agua por la alta polaridad que presentan los enlaces entre el nitrógeno y los hidrógenos, lo que facilita la formación de puentes de hidrógeno con otras sustancias polares como el agua. Las aminas terciarias no forman puentes de hidrógeno, pues carecen de enlaces entre nitrógeno e hidrógeno. Las aminas de mayor peso molecular son solubles en compuestos apolares. Los puntos de fusión y ebullición de estos compuestos son más bajos que los de los alcoholes con la misma cantidad de átomos de carbono. Estas propiedades aumentan de valor a medida que incrementan el número de átomos de carbono en su estructura. Las aminas se clasifican en aminas primarias al sustituir un hidrógeno del amoníaco por un grupo alquilo, aminas secundarias al sustituir 2 hidrógenos por 2 sustituyentes alquilo y aminas terciarias al tener 3 sustituyentes alquilo. Las aminas primarias tienen mayores puntos de ebullición que las secundarias y estas a su vez que las terciarias. ¿Listo, niños? En resumidas cuentas, ¿qué nos dicen ahí? Nos informan los diferentes estados de agregación en los cuales nosotros podemos encontrar este tipo de compuestos. Nos dicen que las aminas gaseosas son aquellas que van a comprender 1 o 2 átomos de carbono, es decir, las aminas pequeñitas. Y ya cuando nosotros nos encontramos con aminas entre 3 y 11 átomos de carbono, son líquidas. Y las aminas con más de 12 átomos de carbono son o están presentes en forma sólida. ¿Eso qué significa? Que al aumentar el número de átomos de carbono, se incrementan los puentes de hidrógeno. ¿Y esos puentes de hidrógeno cómo se forman? Entre nitrógeno e hidrógeno. Entonces, al haber mayores puentes de hidrógeno, va a requerir mayor energía para pasar al siguiente estado de agregación. Por el contrario, si las aminas tienen pocos átomos de carbono, no es tan probable que se den esos puentes de hidrógeno y por lo tanto las moléculas van a estar más separadas. Ahora bien, en cuanto a los puntos de fusión y ebullición, dice que
son más bajos que los alcoholes. Y si nosotros nos fijamos, por ejemplo, los alcoholes, el etanol tiene 76 grados Celsius como punto de ebullición. Es decir, que las aminas tienen un punto de ebullición mucho más reducido que esos alcoholes. Entonces, por lo general, si nosotros estamos a una temperatura ambiente, pues se va a requerir la adición de poca cantidad de energía para que pase al siguiente estado de agregación. Y por último, les dicen que hay tres tipos de aminas diferentes. Hay aminas primarias, hay aminas secundarias y hay aminas terciarias. Y pasa de igual manera como con los alcoholes. Si en el caso de los alcoholes el OH estaba en un carbono primario, pues era un alcohol primario. Si estaba en un carbono secundario, pues era un alcohol secundario. Si estaba en uno terciario, pues un alcohol terciario. De igual manera pasa aquí. ¿Y nosotros cómo lo podemos identificar? Si el nitrógeno está enlazado solamente a un átomo de carbono, pues va a corresponder a una amina primaria. ¿Listo? Y en otros términos, siempre que venga NH2. Si viene NH2, simplemente pierde un hidrógeno del amoníaco para enlazarse al grupo alquílico. En este caso, a un propil. Y por lo tanto va a ser propilamina. Recuerden que primero va el radical, terminación il, con el sufijo amina. Por este lado tenemos una amina secundaria. ¿Y cómo sabemos que es una amina secundaria? Es cuando el nitrógeno está unido a su vez a dos átomos de carbono. Y siempre va a tener un hidrógeno unido a él para completar las tres valencias. Entonces, amina secundaria. En este caso se trata de la N-metiletilamina. Ya vamos a ver más adelante o el próximo encuentro cómo se establece la nomenclatura. Y luego sigue la trimetilamina. ¿Recuerdan? Trimetil tiene tres grupos metil y terminación amina. Entonces, ¿dónde estarían los tres grupos metil? Un grupo metil, otro grupo metil, otro grupo metil, y todos se encuentran unidos a un átomo de nitrógeno. En este caso se trataría de una amina terciaria. Y eso es, ¿listo? Entonces, de manera inicial vimos cuál es el grupo funcional de las aminas, que recuerden que es un átomo de nitrógeno unido a un determinado número de átomos de hidrógeno dependiendo su tipo. Si es primaria, secundaria, terciaria. Algunos usos, por ejemplo, el olor de los pescados se debe a una amina específica, se utiliza como colorante, está presente en las proteínas. De manera más específica, pues está presente en los aminoácidos que integran las proteínas y ya les mostraré algunos ejemplos de esas proteínas. También están en los ácidos nucleicos, como lo es el ADN y como lo es el ARN. Listo, niños, entonces vamos a dejar hasta acá. Y recuerden que el lunes vamos a tener clase asincrónica. Entonces esa la pueden encontrar o la actividad que les vaya a dejar la podemos encontrar en Moodle para ese día. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? Dígame. Todo claro. Ah, listo. Bien, niños, esperen un momento y les pasaría la asistencia. Listo, ahí estaría la asistencia. Muchas gracias. Y nos veríamos o hablaríamos dentro de 8 días. Y recuerden que el lunes es asincrónica. Listo, profe, gracias, se cuida.
Listo, lo mismo, Castillo. Chao, Laura. Profe, una pregunta. Dígame, Santiago. ¿Hay ondas? Sí, sí hay ondas. Vale, pero entonces ya acaso nos conectamos ahí. Listo. Entonces, niños ondas, nos encontramos a las 5. Vale, Igualmente ahorita les escribo. vale, profe. Vale, Chao, gracias, feliz tarde. Santiago. Chao, Santiago, lo mismo.